Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al webinar del plan de contingencia como necesidad estratégica, y para los que es la primera webinar que asistís de EFOR, comentaros que siempre combinamos una parte más teórica, una parte más estratégica, una parte más práctica. Hemos decidido que la parte práctica de mostrar cómo podemos llevar a cabo un plan de contingencia, en este caso lo vamos a desarrollar sobre nube pública, sobre Azure, y además entendemos que así podemos combinar los dos aspectos principales que puedan estar más ahora mismo en boga, que es por un lado el plan de contingencia, que es algo que de mayor o menor medida todos nos hemos al menos debido de plantear en algún momento, y todas las ventajas que nos puede aportar a nuevas soluciones, el nuevo paradigma de cloud. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo combinamos un poco estos dos aspectos. Simplemente como introducción, para aquellos que no nos conozcáis, simplemente, bueno, aquí tenéis un muy breve resumen de las capacidades que tenemos como compañía, nuestras áreas principales de trabajo dentro de Integra como línea de tecnología y línea de consultoría. Os hablo yo como director de sistemas porque el departamento de sistemas nos dedicamos más a la parte de diseño e implantación de las soluciones de planes de contingencia y a la vez de proyectos sobre nube. Incluso ya os ponemos el ejemplo real y práctico de esta vinculación de ambos servicios, más allá de que se puede revestir esto de una manera mucho más formal desde el punto de vista de consultoría, incluso aterrizándolo en certificaciones ISO que también nombraremos. Esta preocupación por los planes de contingencia, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de negocio, vienen ya aterrizados y son incluso requisitos de normativas ISO, incluso de algunas normativas americanas de temas de contabilidad, que cada vez más y con buen criterio están entrando en cómo dar continuidad a los servicios que dan soporte al negocio. ¿Por qué nos debemos de plantear un plan de contingencia o qué aspectos son los que debemos de plantearnos a la hora de diseñar un plan de contingencia? Quizás desde la perspectiva técnica podemos plantear un plan de contingencia de los servicios tal cual los tengamos ahora cada uno de nosotros planteados en nuestras infraestructuras, pero quizá lo importante o lo más crítico a la hora de plantear un plan de contingencia es verlo desde el punto de vista que lo justifica, que es el negocio. Es decir, toda la tecnología, todos los sistemas que tenemos en cada una de nuestras empresas y que explotamos como responsables de servicio en cualquier punto de la cadena, al final estamos al servicio del negocio de cada una de nuestras compañías. Y es evidente que cada vez hay una relación, incluso una dependencia mayor de los propios sistemas de la propia tecnología, o incluso más allá. Muchos de los procesos ahora mismo productivos, comerciales o estratégicos de cada una de nuestras compañías tienen un sustento tecnológico. Se deben de apoyar en parte de los servicios que están alojados en nuestro data center o que están alojados en nuestros sistemas. Con lo cual, a la hora de plantearnos un plan de contingencia, el punto de partida debe ser realmente el negocio. Es decir, aquello que como departamento de tecnología, departamento de sistemas, departamento IT, estamos prestando a las compañías. Está muy bien el plantearnos que esté todo siempre encendido y funcionando, pero hay una realidad, y es que cuanto mayor es el nivel de disponibilidad que nos podamos plantear, evidentemente mayor va a ser el nivel de inversión. Y como el dinero para la inversión en tecnología sale de nuestras compañías y sale del negocio y sale del beneficio que dicho negocio aporta, pues hay que buscar ese punto común y ese punto de cruce para, sobre todo, poder justificar, defender, poner en valor y luego llevar a cabo este plan de contingencia. ¿Por qué nos planteamos un plan de contingencia? Precisamente para darle continuidad a ese negocio. Como reflexión, muchas veces pensamos en una contingencia como algo catastrófico, algo casi apocalíptico, que en algunos momentos hace que los sistemas en su totalidad dejen de funcionar. Sin embargo, la realidad es a veces mucho más sencilla y peregrina. Cuando tenemos un problema grave que afecta a nuestro negocio, puede ser solamente un fallo en una parte de los sistemas. Bien porque hay sistemas que todavía mantenemos en físico o porque es un sistema que no tenemos redundado. O puede ser un fallo de los sistemas ajeno a nosotros. Es decir, pero al final necesitamos la electricidad y necesitamos internet, o necesitamos líneas de comunicaciones, o necesitamos incluso la LAN, o necesitamos muchas cosas para trabajar. Es decir, si tiramos un mapa de dependencia de servicios, veríamos que en el momento que
vemos la foto en global, ya no solamente son nuestros sistemas, sino que para dar esa continuidad a veces dependemos de terceros y nos podemos encontrar con restricciones, quizá incluso por ubicación, de posibilidad de tener una doble acometida eléctrica con un doble proveedor, de poder tener un doble proveedor de comunicaciones y que al menos no compartan medio, que si al final todo el mundo acaba en la misma centralita, pasa por el mismo cable, tener dos operadores en realidad no nos aporta ese nivel de alta disponibilidad. Y luego también en muchos casos ya no con normativas que nos podamos aplicar nosotros mismos, sino porque ya se está convirtiendo en muchos casos en un requisito que algunas empresas están empezando a imponer a sus colaboradores o proveedores. Porque si ellos mismos, por decisión propia o por imposición, o incluso en algunos casos por ser sociedades anónimas, aunque en España la normativa no es estricta al respecto, en otros países sí, que al ser sociedades anónimas o sociedades que cotizan en bolsa, te obligan a tener este tipo de medidas de continuidad de negocio. Con lo cual, a la hora de trabajar con estas empresas en procesos de negocio, ellos hacen este mismo planteamiento, nos pueden considerar un eslabón más o menos crítico en sus propios procesos, nos pueden extrapolar estas necesidades de, oiga, y usted, ante un problema de continuidad de sus sistemas con los cuales me presta apoyo en mi negocio, ¿cómo puede resolverlo o cómo tiene estos tiempos acotados? Como veis, al final, no es tanto un planteamiento inicial técnico, sino un planteamiento inicial estratégico, que es lo que planteamos como motivo del webinar. Es decir, esto ya no es una necesidad de tener el servidor de ficheros, por poneros un caso muy común, un servidor de ficheros levantado o el RP levantado, sino preguntarnos por qué tiene que estar el RP levantado. ¿A quién puede afectar esa caída? Sobre todo, ¿qué impacto tiene en el negocio? Que es el que me da el presupuesto para que yo pueda tener los servicios de sistemas. Esos son los objetivos, o incluso os diría los motivos, para plantearnos un plan de continuidad de negocio o una estrategia de plan de continuidad. Y sobre todo ir pensando ya en plantearlo incluso para servicios de manera individual. Ya no hace falta verlo como un todo. Ya os digo, cuando hay un problema puede ser algo catastrófico o apocalíptico, pero la realidad es que son cosas mucho más sencillas. Un servidor físico que deja de funcionar, una línea de comunicaciones no redundada que cae, un problema eléctrico y perfecto, yo tengo mis 6, pero mis 6 me dan una determinada autonomía. Pero si mi producción depende de los sistemas están apagados, pues tengo una parada de producción. Hay que ver cómo puedo acotar estas contingencias, estos problemas que yo puedo experimentar. ¿Qué etapas a un nivel muy alto nos debemos de plantear o nosotros utilizamos, y os lo planteamos así, incluso como pequeña guía, como pequeña reflexión a la hora de plantear un plan de contingencia? Como os hemos dicho antes, muchas de estos planes o de estas estrategias vienen avaladas incluso por normativas. Todos los que en algún momento hayáis trabajado con normativas o conozcáis o habéis estudiado parte de estas normas, os sonará este ciclo que hemos puesto aquí, el de Plan, Do, Check, Act. Es un ciclo que se aplica en calidad y en muchísimos sitios y es perfectamente válido como punto de arranque para definir etapas en un plan de contingencia. La primera parte sería planificar, teniendo en cuenta lo que hemos visto en la slide anterior, cuál es la justificación, cuáles son los objetivos que tengo que cumplir, cuál es esta relación empresa-negocio, esta parte que estamos viendo aquí, y decir, mis sistemas, qué tipo de relación tienen con el negocio, qué nivel de dependencia o interdependencia entre ellos y sobre todo qué valor aportan a la actividad diaria del negocio. Una reflexión que se suele hacer es la de qué impacto tiene en el negocio la parada de los sistemas. Es muy difícil de cuantificar, principalmente porque cuando hemos trasladado esta pregunta pues, a un responsable financiero, un responsable de producción, suele ser más un elemento en muchas ocasiones no tanto cuantificable, sino cualificable. Pero si la respuesta cualificable es desastre, ¿qué pasa si paramos? El director de producción te dice, pues si estoy 2 días sin sistema, esto es un desastre. El director comercial te dice, si estoy 3 días sin poder consultar pedidos, tengo un grave problema, pues grave y desastre ya nos da una idea del nivel de impacto. Quizá no podamos cualificarlo como estos tantos euros día, tantos euros hora, que es lo que desde el punto de vista más formal muchas veces se intenta definir, siendo realistas es muy complicado. Si lo tuviéramos, perfecto, porque nos va a ayudar mucho a la justificación del resto del plan, pero si no hay que ver esas calificaciones de desastre o de hecatombe.
también siendo realistas de que cada uno cuando tenemos un problema lo calificamos de desastre. Por eso hay que ver qué relación tiene con el negocio. Si producción te dice que es un desastre de producción. Hay que ver si eso mismo se extrapola, por ejemplo, a logística y se extrapola a comercial, pues el desastre, si afecta a varios departamentos críticos, si tenemos una visión global del negocio, aunque sigamos estando en una calificación más cualitativa que cuantitativa, ya tenemos una realidad a la que agarrarnos para poder planificar el plan de contingencia. Tenemos que hacer los análisis de los riesgos que nos pueden afectar a la tecnología, aunque sea muy alto nivel. Podemos ver algo tan sencillo como tengo un único proveedor, no tengo dobles fuentes de alimentación, solo tengo una línea de comunicaciones, no tengo documentación de mis procesos, hay una única persona que conoce toda la infraestructura, tengo un único proveedor, tengo un software propietario. Aunque sea a un alto nivel, no es necesario el hacer análisis muy estricto. Se puede y se debe hacer si el objetivo es seguir unas buenas prácticas recogidas en normas ISO. Si no, nos sirve un poco como punto de partida. Tener en cuenta que el plan de contingencia lo podemos hacer de una manera muy formal y muy normativo o de una manera muy práctica y muy quizá ad hoc para cada una de nuestras organizaciones. ¿Vale? Importante, después de conocer esta relación entre la empresa y el negocio y este análisis de riesgos, definir los puntos de recuperación y el tiempo de recuperación. Estos dos parámetros, RTO y RPO, que luego explicaremos un poquito más adelante con más detalle con un ejemplo sencillo, son dos parámetros clave que nos van a guiar sobre todo luego a la parte ya más de lo que es la implantación del plan de contingencia. Son dos puntos que van relacionados con el negocio. Estos requisitos los vamos a traer del negocio. Incluso, retomando este planteamiento de servicios, podremos o incluso deberemos, es muy saludable, definir diferentes niveles de RTO y de RPO. Y a partir de ahí, pues ya definir los planes de acción. ¿Qué estrategias y qué medidas van a ir o van a acompañar a toda esta definición de qué debo de mantener vivo en mi negocio, qué es lo crítico, qué es lo importante, qué debe ir primero y en qué periodo de tiempo tengo que poder recuperar el servicio? Una vez que tenemos toda la parte estratégica, debemos o deberíamos de poder pasar ya a la parte de la implantación, el aprovisionamiento de recursos y la configuración técnica. Aquí, evidentemente, también se abre un abanico de soluciones. Nosotros la solución que planteamos, sobre todo porque es la manera más práctica de verlo y quizás es una manera muy efectiva, muy sencilla, hoy en día tiene un plan de contingencia, es apoyarnos en la nube pública y luego con mi compañero Fernando veremos la parte de la demo de cómo hacer una recuperación de servicios sobre la nube pública. Pero en cualquier caso, hay que tener previsto que para hacer la recuperación tengo que aprovisionar unos recursos. Unos recursos porque si tengo una contingencia tiene un impacto en mi infraestructura, en mis recursos, en mis servicios, en mis sistemas o en mis proveedores. Y tengo que tener una configuración técnica que avale el poder levantar el servicio, los N servicios, en este nuevo aprovisionamiento de recursos que yo he hecho. Perfecto, ya planificado, ya implantado. ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Lo lógico sería probar el plan de contingencia. La mejor manera de probar el plan de contingencia es cuando no sucede una contingencia, porque por pasiva, el peor momento para probar si la contingencia funciona es cuando esta sucede. Esto es muy importante y esto incluso deberíamos de heredar ya de una política, por ejemplo, de copias de seguridad. Es lo mismo que si yo tengo una política de copias de seguridad y luego nunca verifico que esos backups se están haciendo de manera correcta y que si yo hago un restore, soy capaz de recuperar la información. Porque si el momento en el que lo voy a hacer es justo en el momento que tengo que hacer esa recuperación de datos y por la razón que sea no es viable, ya tengo un impacto real en mi sistema. Por lo cual, lo que siempre recomendamos es hacer esa prueba del plan de contingencia y tener un informe de resultados. Un informe de resultados que nos dará la parte de la actuación, validación del plan y hacer unas mejoras y una actualización del plan si procede. ¿Qué nos va a dar la validez del plan? ¿Qué nos va a decir si yo esa recuperación ya no solo si la he conseguido hacer y ha sido exitosa, sino que ese éxito realmente corresponde con los parámetros que yo he definido a nivel de planificación? Pues toda la parte que hemos hecho en la planificación, esos tiempos de recuperación y esos puntos de recuperación. Si pasamos a ver un poco lo que estábamos comentando, qué son estos parámetros de RTO y qué son estos parámetros de RPO. Vamos a tomar como ejemplo la copia de seguridad, porque es el punto de partida más básico, definido o no definido, formalizado o no formalizado, habiendo hecho ese análisis de negocio o no, que tenemos como punto de recuperación, que es una copia de seguridad.
Yo tengo una copia de seguridad. Una copia de seguridad yo la lanzo en un momento dado. En otro momento dado tengo la contingencia y pasado esa contingencia yo luego voy a recuperar el servicio. Todo esto al final tiene una variación en el tiempo. El RTO, que es el tiempo de recuperación, es cuánto tiempo va a transcurrir desde que sucede esa contingencia hasta que yo recupero el servicio. Es decir, cuánto tiempo, por ejemplo, va a pasar, poniendo un ejemplo muy sencillo de un fichero, cuánto tiempo va a pasar desde que yo me doy cuenta que he perdido un fichero hasta que lo recupero, o cuánto tiempo pasa desde que se me cae mi servidor de RP hasta que yo soy capaz de recuperar el servicio del RP. Este es el parámetro del RTO, el tiempo de recuperación objetivo, cuánto tiempo va a transcurrir hasta que yo sea capaz de levantar el servicio. Perfecto. Y una vez que yo tengo levantado el servicio, tengo que ver en qué punto, y este es el parámetro del RPO, en qué punto soy capaz de recuperar los datos. Por ejemplo, tengo un fichero, yo voy a mi copia de seguridad y recupero el fichero. Soy capaz de recuperar un fichero en 2 horas. Pero, ¿qué fichero soy capaz de recuperar? El que estaba en la copia de seguridad. Es decir, realmente, todo este tiempo, si ese fichero ha sufrido modificaciones, el RPO, el punto en el que yo soy capaz de recuperar la información es este. En el momento en que yo tenía una copia de los datos. Ese puede ser un punto válido o puede no ser un punto válido en función de la criticidad. Exactamente lo mismo en un servidor. Yo aquí tengo un problema con mi servidor de RP. Yo tardo este tiempo en levantar el servicio, pero porque hago un restore de la base de datos, de la imagen de la máquina virtual, de la base de datos, de la estrategia que yo he seguido, pero soy capaz de recuperarlo en este punto. Todo este tiempo es el que se ha perdido de información. Estos son los parámetros del RTO y del RPO. El tiempo de recuperación objetivo y el punto de recuperación objetivo. Esto es una frase sacada de uno de los estudios catastróficos que tampoco he querido poner, de las grandes consultoras y de GI similares, que sacan unos porcentajes, pues bueno, a veces escandalosos de cuántas empresas, ante una incidencia grave de sus sistemas que afecta la actividad del negocio, no han sido capaces de mantener el negocio, que al final lo han cerrado en un poco tiempo. No quiero sacar esos datos porque son muy catastróficos. Pero sí que esta frase me parece interesante. Hay compañías, y aquí sí que debemos de mirarnos cada uno un poco nuestra actividad, que podemos estar 2 días, por ejemplo, sin informática, pero en el momento que yo recupero la informática no puedo haber perdido las 2 últimas horas, porque a lo mejor soy capaz de mantener los sistemas de una manera manual con toma de datos, pero no puedo permitir perder 2 horas. Ejemplo más extremo de esto, pues imaginaos todas las empresas que ahora mismo de juego online. Imagínate una empresa de juego online donde tú pues pones dinero para hacer una determinada apuesta, en un partido de fútbol, en un partido de baloncesto o en cualquier cosa, porque ya se puede apostar a hacer prácticamente de todo. Y resulta que esta empresa tiene una contingencia. Se caen sus sistemas y son capaces de recuperar los sistemas, pero pierden la información de las últimas 2 horas. Yo les he pagado un dinero, pero no tengo justificante de la apuesta. Y ellos mismos quizá no sepan ni dónde he apostado yo. Y sea una transacción que se quede en el limbo. Imaginaos el problema que puede suponer para mí como persona, para ellos como compañía, todo el impacto que eso puede tener. A lo mejor recuperan el servicio en 2 horas, pero han perdido todos los datos de un día. Todas las transacciones de ese día se han perdido literalmente, no hay constancia, pero sin embargo el banco me ha hecho la transacción. Como ejemplo un poco extremista de lo que supondría una diferencia grande, de que yo puedo recuperarme en 2 días, no pasa nada, pues durante los días la gente no podrá apostar, pues ya perderé clientes, pero no puedo permitirme que aquellos que ya hayan apostado conmigo no sepa dónde está su transacción ni a quién han apostado. ¿Vale? Esto realmente es aterrizable a muchos de nuestras compañías, pero bueno, es un ejemplo lo más extremista posible. ¿Vale? Una vez que ya tenemos definidos los parámetros, vamos a ver dónde implementamos este plan de contingencia, cómo hacemos este aprovisionamiento de servicios y cómo hacemos esta implantación técnica. ¿Qué os planteamos para hacer esto? Azure como nube pública. Azure como nube pública, para los que no lo conozcáis, pues es el servicio de Microsoft en nube pública que se presta desde una red de data centers distribuidos a nivel internacional que nos permite decidir qué nivel de servicios y cuándo quiero acceder a ellos. Yo puedo hacer, no voy a empezar por un sistema solamente en tener allí información y bajo demanda convertir esa información en procesos. Ejemplo de una estrategia clásica, no contando con nube pública, de una estrategia pues, actual contando con nube pública. Lo que es un backup remoto. Antes los backups remotos se hacían en otra ubicación, bien en nuestras oficinas o bien contratándole a un proveedor de servicios. Yo tengo ese backup remoto, perfecto. Yo tengo problemas en mis instalaciones, tengo los datos en otra ubicación. Pero ahora tengo que convertir esos datos
en proceso. ¿Dónde tengo los servidores que me puedan dar ese servicio? Pues o los he comprado, los he pagado y están en mi CPD de contingencia esperando a que suceda algo, o puedo apoyarlo en una nube pública, donde yo tengo ubicados unos datos, réplica o copias de mi sistema de producción y sin tener que pagar por unos servidores y tenerlos ahí encendidos y consumiendo y habiendo hecho una inversión, convertir esos datos en unos servidores en ejecución porque sí que tiene una contingencia o quiero probar la contingencia y en ese momento es donde tiene sentido acometer esa inversión. Ese modelo es el que nos permite hacer una nube pública como la de Azure. Llevar esa estrategia de contingencia sin necesidad de tener toda la infraestructura aprovisionada, comprada y configurada por si me hace falta. Aquí el por si me hace falta es la arquitectura que te da la nube pública con la economía de escala y solamente tendrás que encenderla, quiere decir pagar por ella, cuando tenga sentido, cuando aporte para el negocio. Cuando tengo un problema tengo que mantener el servicio activo. Un ejemplo más o menos extensible de lo que sería una integración híbrida de Azure con una nube pública, pues sería un poco el esquema que podéis ver aquí. Por un lado, yo tengo una compañía donde tengo varias sedes comunicadas por VPN, cada una con su acceso a Internet. Si yo tengo acceso a Internet, puedo tener servicios en Azure con una VPN y convertir Azure en una oficina remota más, en una delegación mía más. Da igual si la VPN yo la tengo hecha por mis propios medios, si tengo MPLS con operador o si tengo una infraestructura de red que sea. Es perfectamente integrable. Si yo quiero tener un plan de contingencia global, sería tan sencillo como si tengo una infraestructura Windows, el alma mater de todo mi sistema va a ser un Active Directory, con lo cual yo tendría que tener un DC, un Domain Controller en Azure, para que me sirviera de pilar sobre el que levantar el resto de los servicios que se ven afectados por una contingencia. Para que este DC, este Domain Controller, tuviera uno con mi empresa, pues tiro con esta VPN, para no tener que tener un Domain Controller publicado de cara a Internet. Y esta VPN es la que me servirá para comunicar los servicios como si Azure fuera una delegación más. Como es un VPN, todas las comunicaciones, tanto para los usuarios como para las oficinas, lo vamos a tener de una manera securizada. Ya tengo ese aprovisionamiento, con lo cual ese aprovisionamiento de servicios bajo demanda es al que yo extrapolo o al que yo implanto toda esa definición de servicios y RTOs y RTOs. ¿Cómo trasladamos esto? Pues bueno, se puede hacer un ejemplo. Habría que hacer un análisis técnico, pero suponiendo que lo que decidimos que es importante para continuar la empresa son una serie de ficheros, una base de datos, puede ser SQL o puede ser otra, supuesto SQL, por seguir un poco la dinámica que luego vamos a ver en la parte de la demo con Fernando, que haremos una recuperación de SQL, y una serie de máquinas virtuales. Al final estos son servicios que me van a hacer falta tanto si yo quiero ejecutar mis sistemas en on-premise, en mis instalaciones, como si tengo una contingencia y los quiero ejecutar en Azure. ¿Qué tengo que hacer? Definir estrategias para traspasar o ficheros o SQL o máquinas virtuales a mi nube pública, a mi espacio de nube pública en exclusiva para mí. Y esa estrategia tiene que hacer que la información a nivel de máquina, a nivel de base de datos y a nivel de ficheros, yo la tenga en mi repositorio de contingencia cumpliendo el punto de recuperación objetivo. Si yo he marcado que, por ejemplo, los ficheros me puedo permitir una pérdida de 24 horas, pues esta estrategia para trasladar ficheros de mis instalaciones en mi plan de contingencia a la nube pública, pues tiene que ser de 24 horas o menos. Si yo para mis transacciones de mi base de datos he definido, porque es una exigencia del negocio y porque hemos marcado ese parámetro, que la caída máxima puede ser de 1 hora, pues tendré que definir una estrategia para yo trasladar mi base de datos o los datos de mi base de datos a la nube pública cumpliendo ese tiempo. Y exactamente lo mismo para las máquinas virtuales. ¿Cómo trasladar datos de mis instalaciones on-premise a Azure? Hay muchas estrategias para hacerlo. Directamente, tecnología Microsoft te permite trasladar, replicar sistemas a la nube. Hay sistemas que se integran con servidores de ficheros con bases de datos, pues tipo Cloudberry, que además hemos hecho también webinars al respecto, y lo veremos también en la parte de la demo, que me automatizan todos estos procesos, exactamente lo mismo para ficheros. Hay muchas estrategias, es decir, tecnologías hay suficientes y están probadas y son muy maduras para cumplir con nuestros RPOs. Y una vez que yo tengo todo esto implantado en la nube pública, hay que ver cómo lo recupero. Para esto tengo que poder probar que la nube pública
o bien bajo demanda o teniendo levantado una serie de servicios mínimos, yo soy capaz de transformar todos los recursos que yo he trasladado a procesos. Esto lo vamos a ver también, en la parte de la demo, cómo trasladar, por ejemplo, una copia de SQL a producción. ¿Cuál va a ser el RTO? El tiempo que me va a costar aprovisionar o configurar esos servicios en Azure. Si yo he dicho que sí que hay un servicio de SQL, tengo que poder levantar el servicio en menos de 15 minutos del RP, pero no puedo perder datos de menos de una hora, pues el RPO será la estrategia de una hora para que los ficheros estén aquí, pero aunque los ficheros estén aquí, yo tengo que poder levantar la máquina virtual a la que presentarle los datos en menos de 15 minutos. Y es algo que se puede probar y se puede testear, y en caso de que no cumpla, se puede redefinir. Hay muchas estrategias también sobre nube pública para poder hacer este tipo de políticas de recuperación y de seguridad. Como ejemplo más general, hay estrategias más sencillas y hay estrategias más complicadas. Y los puntos de recuperación y los tiempos de recuperación no tienen por qué ser los mismos para todos los servicios. Insisto, un fichero puede ser 24 horas y un servidor de SQL pueden ser 10 minutos. Pero también hay que tener claro qué servicios dependen unos de otros. Por eso os planteamos, o una buena práctica es tener siempre un domain controller levantado en Azure, porque no me sirve de nada levantar una máquina con un SQL si no tiene un dominio al que unirse y tiene un desastre de comunicaciones, por ejemplo. Hay que ver también dependencia de servicios y eso sale también en la parte de planificación. Bueno, sin más, ya acabado un poco la parte de la teoría, vamos a pasar a la práctica, donde mi compañero Fernando, interviene también del departamento de sistemas de EFOR, os va a enseñar directamente sobre Azure cómo hacer, insisto lo de hacer porque no hemos hecho la parte de planificación, cómo llevaríamos a cabo una recuperación de máquinas virtuales. Entonces, a mi compañero Fernando os explicará un poco cuál es la estructura que tenemos montada en Azure, de esa parte que hemos visto en el esquema, y cómo vamos a hacer, o cómo va a hacer y cómo vais a ver en real cómo podríamos hacer esto en la parte de presentación. También es una oportunidad para aquellos que no conozcáis o no hayáis visto nunca Azure, ver ese portal y ver ese aprovisionamiento de servicios. Fernando, cuando tú quieras. Hola, buenos días a todos. Como os comentaba mi compañero Carlos, vamos a ver un poquito cómo se plasmaría pues, todo el tema de los planes de contingencia utilizando Azure como nube pública. Vamos a presentar 3 ejemplos que podrían servirnos pues, para abordar esos planes de contingencia en el momento que surge un problema. Vamos a empezar por la parte del controlador de dominio. A día de hoy, la inmensa mayoría de las empresas tienen un controlador de dominio, por lo menos en su sede principal. Este controlador de dominio es el que utilizan todos los usuarios a diario para validarse. Nosotros cuando llegamos a la oficina, lo primero que hacemos es meter el usuario y contraseña con la que accedemos al equipo, y esto requiere del servicio de Active Directory, que es el que gestiona ese controlador de dominio. ¿Cómo podríamos plantear una contingencia para el momento en el que falle ese controlador de dominio? Hay que saber una cosa, y es que Microsoft recomienda tener un mínimo de 2 controladores de dominio con el fin de garantizar este servicio, porque al final es de los más críticos que tiene cualquier empresa. Entonces, podemos utilizar Azure para tener ese segundo controlador de dominio en el caso en el que el primero falle. ¿Cómo se traduce esto a nivel práctico? Bien, lo primero que haría falta sería levantar una VPN contra Azure. Eso lo que haría sería extender la red que yo tengo en mi sede a Azure y, por lo tanto, integrarlo en la red. Y una vez que tengamos esa VPN levantada, pues levantar una máquina virtual que va a ser la que me haga de segundo controlador de dominio en caso de fallo. Este es el portal, esto que estáis viendo es el portal básico de Azure. La parte de la VPN se configuraría aquí en la parte de redes. No vamos a entrar porque es un proceso un poco largo, ¿vale? Pero para que veáis un poco lo que cuesta levantar esa máquina virtual, sí que vamos a ver un poco el asistente de nueva máquina virtual. Entonces, para generar ese segundo controlador de dominio, accedería a la parte de máquinas virtuales, le daría nuevo y tenemos la opción de creación rápida o desde la galería.
Aquí, en la parte del nombre, pues pondría, pues, por ejemplo, este webinar, que sería el nombre de la máquina virtual que va a hacer esa función de Active Directory. Elegiría el sistema operativo que va a utilizar, que como podéis ver, pues hay un montón. Elegiría el tamaño de esa máquina virtual, que ya veis que también hay un montón disponible. En este caso, para un controlador de dominio no necesitaríamos una máquina muy potente, los tamaños más pequeños nos valdrían perfectamente. Elegiríamos el nombre de usuario y la contraseña con la que nos vamos a validar. Luego, por último, elegiríamos la ubicación en la que va a estar esa máquina. Lo ideal es que esté en el data center situado en el oeste de Europa o en el norte de Europa por temas de latencia, de velocidad de línea. Una vez que tengamos esta máquina virtual, que para que os hagáis una idea, le cuesta del orden de 5 o 10 minutos aprovisionarla, ya haríamos las labores para integrarla en la red que tenemos en nuestra empresa. Una vez hecho este proceso, que ya veis que no es muy complicado, no hemos visto la parte de la VPN, pero bueno, por lo menos lo de la máquina, ya tendríamos toda la estructura de Active Directory replicada en Azure. De tal forma que si por lo que sea se me cae el controlador de dominio que tengo en mi empresa, sigo trabajando con este. Tengo todos mis usuarios, tengo todo el tema de permisos, tengo todas las funciones que me aporta Active Directory en un tiempo razonable. Entonces, si tenemos esta máquina encendida de forma continua, como está encendida y tengo acceso a ella a través de la VPN que se ha levantado, el servicio sería continuo, no habría parada prácticamente. Vale, pasando al segundo escenario, casi todo el mundo también, al final, pues, todos los servicios que utilizamos a diario, sea un ERP, sea una página web, sea un montón de servicios, pues detrás trabajan con una base de datos. Entonces, para las empresas es vital mantener el servicio de base de datos activo. Se trabaja con SQL, MySQL, bueno, hay muchos sistemas. Entonces, vamos a poner un caso en el que tenemos un servidor SQL, de base de datos SQL en nuestra empresa, y ese servicio es crítico para nosotros y por lo tanto necesitamos, en el caso de que haya cualquier problema, tener acceso a ese servicio en el menor tiempo posible. ¿Cómo podemos utilizar Azure para eso? Bueno, las SQL en las últimas versiones, pero bueno, también hay herramientas que permiten hacer backup en versiones anteriores a nube. Ya, pues, tenemos aquí, por ejemplo, una base de datos SQL, ¿vale? Como comentaba, en las versiones nuevas ya permite hacer backup directamente a nube. Entonces, simplemente cogemos la base de datos, hacemos un backup y hasta ahora solo teníamos la opción de elegir disco, ahora tenemos también, pues, como comentaba, la parte de URL. ¿Qué es esta URL? No es más que un contenedor, una carpeta que se ha creado en la nube pública de Azure. Para que lo veáis un poco, sería la parte esta de almacenamiento. Tengo creado aquí una cuenta de almacenamiento, que en este caso es esta, y dentro un contenedor. Un contenedor no es más que una carpeta donde voy a almacenar esos datos, no es otra cosa. Y al final esto es una URL, una dirección web. Entonces, de la misma forma que se utiliza como estrategia de backup para SQL, los propios backups en disco que se han hecho siempre, tenemos la opción de hacer un backup en URL. Le indicaríamos esa dirección que tenemos aquí, ¿vale? Se la especificaríamos aquí. Yo ya tengo mis credenciales creados para poder acceder a esa cuenta de almacenamiento y le especificaríamos ese contenedor donde me va a dejar el backup. Y no tiene más. O sea, le hacemos el backup, aquí en la parte de abajo vemos el progreso y simplemente con esto yo ya tengo un backup de mi base de datos fuera. Para que veáis cómo se ve esto, si nos vamos a la parte de almacenamiento, al contenedor donde hemos hecho el backup, tenemos aquí la carpeta de datos. Este es el backup de mi base de datos. Otra de las ventajas que tiene este servicio es que este backup es fácilmente exportable. Si lo necesito para alguna urgencia, me lo tengo que llevar a algún servidor o lo que necesite, simplemente accediendo aquí y dándole a descargar, ya me estoy bajando ese backup que acabo de hacer. Por lo tanto, el acceso al mismo es muy sencillo.
Vale, por seguir un poco con el ejemplo que poníamos de la contingencia, ¿qué pasa si se me cae el servidor de bases de datos y yo necesito tener acceso a él cuanto antes? Simplemente podemos tener un servidor creado aquí en la nube, como comentaba mi compañero Carlos, podemos tenerlo apagado y Azure no me va a facturar el tiempo que esté apagado, y en el momento que tengamos esta urgencia, esta necesidad, encenderlo y restaurar este backup que hemos hecho. ¿Cómo lo restauraríamos? Pues de la misma forma que hemos hecho el backup, pues tenemos aquí el asistente. Mira, de hecho vamos a hacer una cosa, vamos a borrar esta base de datos, vamos a simular que me la han borrado o lo que sea, y vamos a restaurar ese backup que acabamos de hacer desde el menú de restauración. Lo mismo, hasta ahora nos aparecía como opciones ficheros, ¿vale? Ahora también aparece la opción de URL, la elegimos, ponemos los datos de acceso a ese contenedor. Aquí me está pidiendo una clave que es esta, la clave de acceso al contenedor, ¿vale? Para asegurar ese acceso. Y una vez que yo me conecte a ese contenedor, ya veo los backups que hay hechos de esa base de datos. Y ahora puedo seleccionar y restaurar. ¿Vale? Entonces, lo que estoy simulando es, hemos tenido un problema en nuestro servidor SQL de nuestra empresa, cojo, me voy a Azure, que además bueno, lo tengo o no con esa VPN que extiende la red de mi empresa, levanto esa máquina virtual con SQL que estaba apagada, restauro este backup que está en la nube y ya estoy trabajando. Apunto esas webs o esas aplicaciones que necesitan de esta base de datos a esta máquina en Azure, que además el acceso va a ser seguro a través de esa VPN, y ya estoy trabajando en un tiempo de 15-20 minutos. ¿Vale? Es bastante más aceptable que se me caiga el servidor de SQL, no sé si tengo otro, no, lo que comentaba mi compañero Carlos, no sé, ese backup que está en una delegación remota, tengo servidores, no tengo servidores, todos esos problemas me los quito. ¿Vale? Entonces nada, haríamos la restauración, estará un poquito, está aquí arriba, pero bueno. Vale, podemos estar trabajando. Por no darle simplemente el valor de contingencia a Azure, se puede plantear también, ¿por qué no?, como escenario de pruebas o de testeo. Me pongo en la situación de empresas que tienen su servidor web en su sede o cualquier otro tipo de servidor y tiene que hacer un cambio crítico, tienen que actualizar la web, actualizar una base de datos o lo que sea, y no quieren hacer ese cambio en producción por los posibles problemas que puede haber. Una vez que tengo aquí levantada la VPN y extiendo la red de mi empresa, puedo tener un servidor aprovisionado, igual que hemos comentado en SQL, pues para el servicio web, y si voy a hacer un cambio crítico, lo hago en el servidor que hay en Azure, veo si esos cambios dan problemas o no, y si no dan cambios, apago el servidor y hago ese cambio crítico en el servidor de mi empresa, ¿vale? Por no darle solo el valor de contingencia, también lo podemos utilizar para eso. Una cosa que se me ha olvidado comentar es, a la hora de crear las máquinas, si en lugar de utilizar la creación rápida, utilizamos la creación de galería, puedo utilizar mis propias imágenes. ¿Esto qué quiere decir? Si tengo un servidor web en mi empresa, como comentaba ahora, quiero hacer estas pruebas aquí, no tengo que crear una máquina virtual desde cero y configurarla, no. Puedo convertir esa máquina virtual que yo tengo en mi empresa al formato utilizado por Azure, que es VHD, que es el mismo formato que utiliza Hyper-V, por ejemplo, es un formato bastante estándar. Cojo ese fichero VHD, lo subo a Azure y me aparecería aquí en la parte de mis imágenes. Y ya podría utilizarlo para crear una máquina virtual desde ahí, con toda la configuración hecha y sin necesidad de hacer ningún tipo de cambio más que asignarle una IP distinta para que no coincida con la del otro únicamente. Vale, pues ya hemos visto cómo podríamos salvar un fallo de un controlador de dominio. Hemos visto cómo podríamos restaurar el servicio de base de datos y vamos a abordar el tema del backup de ficheros. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Cloudberry, que es esta,
que permite, además de hacer el clásico backup de ficheros en disco, permite hacer backup en nube. ¿Vale? Utiliza almacenamiento en Azure, exactamente igual que el que acabamos de ver para SQL, en este caso sería esta otra cuenta. ¿Vale? Y porque ves un poquito las opciones que tiene y que, bueno, es una opción completa, no es una opción que tenga pocas opciones. Si habéis trabajado con otras herramientas de backup, vais a ver que se puede hacer prácticamente de todo. Entonces, simplemente le daría aquí a copiar archivos, elegiría el repositorio, en este caso, bueno, Backup CV sería mi propio equipo y Cloud Account sería ese contenedor que os acabo de enseñar en Azure. Le pondría un nombre al plan de backup. Bien, y empezamos con las opciones, pues como os comentaba, pues prácticamente como el resto de herramientas de backup. Tenemos la función de utilizar backup a nivel de bloque, pues para que solo me copie las partes de los ficheros que han cambiado, por no hacer el backup completo de esos ficheros, el uso de volumen shadow copy, bueno. Bien, elegiría lo que voy a copiar, lo que sea, ¿vale? Y aquí empezaríamos un poco con las opciones más específicas. Pues puedo copiar simplemente ficheros PDF o Word o Excel. Puedo no copiar, o sea, puedo copiar todo menos el tipo de fichero que yo le especifique. Puedo omitir ciertas carpetas, copiar archivos modificados con X días atrás, modificar archivos modificados en una fecha concreta, solo copiar archivos superiores al tamaño que sea. ¿Vale? Porque veis un poco que hay bastante opción. Habilitar compresión, esos backups que yo voy a subir a Azure, quiero que ocupen menos y por lo tanto, pues al final me cueste menos el almacenamiento. Puedo habilitar cifrado para, por el tema de seguridad, pues los que estén bastante, sean reticentes con estos temas por el tema de seguridad y demás, pero bueno, que sepáis que admite todo tipo de cifrado, desde los más débiles a los más potentes, como es 256, para que esos backups están cifrados y por lo tanto protegidos, no tiene acceso a ellos nadie más que nosotros. ¿Vale? Estas son las opciones de purgado, pues por ejemplo, que me borren los ficheros de los que se ha hecho copia ya con más de un mes, por ejemplo, tener una retención de un mes de los ficheros copiados o lo que yo necesite. Y aquí simplemente la programación. Pues todas las noches a tal hora, o una opción muy interesante que es la de recurrente. Si por ejemplo yo tengo un servidor de ficheros en el que trabajan mis usuarios, mis empleados, yo puedo configurar este programa para que cada vez que haya un cambio en esas carpetas compartidas en las que están trabajando, automáticamente se haga copia de eso. No tengo que esperar a que llegue la noche para que se copie. Por lo tanto, es muy útil. Luego, pues, todo el tema de gestión de línea, pues de tener el plan si se ejecuta durante más de 15 horas, por ejemplo, pues no tengo una conexión muy potente en mi empresa y no quiero que este servicio acapare toda la línea y por lo tanto perjudique a los usuarios, puedo decirle que si dura más de X horas se pare. O incluso limitar el ancho de banda para que no me utilice todo el ancho que tengo contratado. Y ya está. Con esto ya habríamos definido la copia y luego simplemente esto es la opción de si quiero recibir un email cuando acabe o cuando falla, en todos los casos, pues ya, como vea cada uno. Bien. Y con esto ya pues se haría el backup. Yo me he hecho uno antes, que es este de aquí. Nos vamos aquí a la parte de almacenamiento de backup, estaríamos viendo pues el contenedor este directamente. Meto aquí tendré pues todo lo que he hecho backup, que es lo mismo que voy a ver aquí. Y desde aquí ya directamente puedo restaurar el tamaño que ocupa, la fecha de modificación, etcétera, etcétera, etcétera. Por enseñar también un poco igual que antes teníamos el acceso a esa copia de SQL que hemos hecho, es muy sencillo porque es una URL y me lo puedo descargar tal cual. Cloudberry funciona de la misma forma. Tiene un portal en el que yo introduzco los datos, la contraseña, los mismos que yo he utilizado en la herramienta para hacer el backup, ¿vale? Pongo estos datos y, a ver, que no me lo he cogido bien.
Un segundo. Bueno, por lo que sea, no funciona esto. Bueno, por lo que sea, no me está funcionando el acceso. Simplemente os quiero enseñar que de la misma forma que aquí podéis entrar al contenedor y directamente descargar esas copias, en el caso de que se me fuese abajo el servidor desde el que yo estoy haciendo estas copias con Cloudberry tiene exactamente la misma opción, entro al portal y puedo acceder pues, a un fichero que necesite en ese momento, por ejemplo. ¿Vale? Y bueno, por mi parte, nada más. He comentado esos 3 escenarios, cómo podríamos salvar la parte del controlador de dominio, habitual en todas las empresas, en prácticamente todas las empresas. El tema de la base de datos, también un tema crítico porque al final pues los RPs o los servidores web, todo tira de ese servidor de bases de datos. Y de esta forma podríamos hacer backup de ficheros, pues desde los típicos ficheros en un servidor de datos que trabaja con carpetas compartidas, pero bueno, sepáis que también hay un agente con el que podemos hacer directamente backup de SQL, backup de Exchange y un montón de agentes para todo. ¿Vale? Lo dicho, por mi parte nada más. Le paso el testigo a Carlos. Bueno, pues como hemos podido ver a través de la web de Fernando, que bueno, hemos intentado aglutinar un poco todos los aspectos que hemos comentado antes de la presentación, habéis visto distintas estrategias para llevar la solución de backup, bueno, la solución de contingencia a la nube. No hemos hecho la parte de planificación, sino nos hemos centrado más en la parte técnica, pero bueno, espero que hayáis podido ver que es sencillo, que es bajo demanda, que es configurable y que la nube pública, quizá uno de los mayores valores que nos pueda aportar ahora mismo, casi de manera inmediata, a la hora de nuestra explotación de sistemas, precisamente quizás sea esta, el plan de contingencia. Pues una alternativa es invertir en infraestructura, tenerlo todo semiduplicado y tener siempre esos costes contemplados. Además, en determinados escenarios nos puede complicar incluso la prueba. Esperamos que haya sido de interés, tanto la parte más estratégica como la parte más práctica. Os invito también a que hay webinars relacionados con aspectos que hemos visto dentro de este apartado, colgados en nuestra página web por si queréis profundizar en alguno de ellos. Es una información que tenéis ahí bajo demanda y que podéis consultar en cualquier momento. Del mismo modo, cualquier consulta, cualquier aspecto relacionado con el webinar que queréis que tratemos en mayor profundidad o en mayor detalle por cada uno de vuestras propias compañías o vuestros propios escenarios, también a vuestra disposición para poder solucionarlas, o bien aquí pues en petit comité o incluso de manera personal con cada uno de vosotros. Sin más, un poco en función de cumplir también el horario que nos hemos marcado, pues bueno, agradeceros a todos la asistencia, tanto en mi nombre como el de Fernando, como en todo el equipo de FOR que trabaja para poder realizar estos webinars. Y insisto, os invito a que visitéis tanto nuestra página web como nuestro blog, Renovación Necesaria. Ahí tenéis también más recursos y más información al respecto de lo que hemos visto. Y a aquellos que queráis profundizar, pues quedamos a vuestra disposición. Así que sin más, pues muchas gracias y esperamos veros en algún otro webinar similar. Gracias a todos.